Hola, muy buenas tardes. Continuamos con nuestra agenda de las jornadas de reciclaje en marco de las jornadas técnicas del Caucho 2021. Tengo el gusto de presentarles a Javier de Jesús Landesa. Él es director general del Sistema Integrado de Gestión de Neumáticos Fuera de Uso, Tratamiento de Neumáticos Usados, TNU, desde su constitución en el año 2006. Es colaborador habitual de la Asociación Española de Recicladores, AER, y del Ministerio del Medio Ambiente en la actualización de normativa en materia de residuos. Nos va a presentar su conferencia, la experiencia europea en el tratamiento de neumáticos fuera de uso como modelo de gestión aplicable a otros territorios. Javier, bienvenido y el público es tuyo. Hola, buenas tardes, Catalina, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la Sociedad Latinoamericana de Tecnologías del Caucho esta oportunidad. Mi nombre, como bien has dicho, es Javier de Jesús. No soy director general, soy director operativo del Sistema Integrado de Gestión TNU. Y bueno, paso ya a compartir la pantalla y a iniciar la ponencia. ¿Se ve correctamente? Se ve muy bien, Javier. Muy bien, muchas gracias. Bueno, el motivo de esta ponencia es exponer cuál ha sido la experiencia en Europa y concretamente en España de la aplicación de sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor, lo que antiguamente llamábamos sistemas integrados de gestión, y cuáles son las 4 patas fundamentales para que un sistema pueda ser operativo y pueda dar un alto grado de cumplimiento. Me consta que en muchos países de Latinoamérica actualmente ya existen sistemas de responsabilidad ampliada operando, pero en la mayoría de los casos los volúmenes de recolección que están ejecutando están aún lejos de los volúmenes de generación. En el caso de España, año tras año, no solamente se está recolectando el volumen total que se declara a los sistemas integrados de gestión, sino que se recolectan volúmenes por encima de estos. Es decir, damos más servicio al que efectivamente apaga. El motivo de este exceso de recogida es porque todavía existen volúmenes de fraude de empresas productoras, ya sean importadoras, adquirentes intracomunitarios o fabricantes, que no están haciendo la declaración de su puesta en el mercado. Como comento, la posibilidad de esta experiencia europea, trasladarla a otros territorios, concretamente a países en Latinoamérica, se sustenta sobre 4 patas. La primera es legislativa, una buena legislación. En segundo lugar, una organización administrativa de los sistemas colectivos, organizaciones que han de crear los productores como responsables de la puesta en el mercado de estos neumáticos y de su posterior generación de residuo, una organización operativa para coordinar tanto la recolecta como los transportes, trituraciones y posteriores valorizaciones, y una última, que probablemente sea la más compleja y más débil, que es la corresponsabilidad o obligar a una corresponsabilización por parte de la administración. Por empezar, aquí pongo unos pequeños ejemplos de cuáles han sido estas modificaciones legislativas en Europa y que creemos son trasladables al caso de Latinoamérica. Hay un primer punto, llamarlo así, mantra, que es que quien contamina paga. Son los productores los que tienen que responsabilizarse de la gestión del residuo y el único modo es haciendo una recaudación económica, un pago en el momento de la venta del producto. No en el momento de la venta al consumidor, en el momento de que se pone por primera vez en el mercado nacional. Este dinero se recopila o se recoge a través de los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor, que a posteriori, ya veremos, mediante distintas organizaciones administrativas y operativas, da responsabilidad con ese dinero a la gestión del residuo. En el caso español, nosotros nos vemos
muy señalados o muy dirigidos por directivas europeas, concretamente la Directiva 2008-98, que se traspuso a ley en España por la Ley 22-2011. En él se fijan no únicamente una serie de responsabilidades, se fijan una serie de aplicaciones en la jerarquía de los residuos y muy recientemente una nueva directiva europea de 2018 que amplía las responsabilidades de los sistemas colectivos mediante mecanismos de autocontrol, de gestión y calidad de datos, garantizando además una continuidad en el servicio y una cobertura geográfica durante todo el año y mediante instrumentos para mejorar la gestión y transparencia del funcionamiento del sistema colectivo. Esta adaptación y este modelo que se ha seguido en Europa, podemos ver aquí una serie de países donde sí se ha instalado mediante sistemas colectivos, como ven en el mapa. No en toda Europa se ha instituido o fijado un sistema de responsabilidad colectiva por parte de los productores. Vemos, por ejemplo, que Inglaterra, Alemania o Suiza, como más significativos, todavía no tienen este régimen de responsabilidad ampliada del productor, pero sí una larga lista de países que podemos ver aquí a la izquierda en el listado. Concretamente, pues Portugal inició del producto y la gestión en el año 2003, Francia en el año 2004 y España en el año 2006. La creación de TNU como sistema integrado de gestión es del año 2006. En ese año iniciamos las actividades. Nuestra legislación española traspuso mediante un Real Decreto dos obligaciones fundamentales para el producto. Primero, la de recibir los neumáticos fuera de uso hasta la cantidad puesta por él en el mercado nacional de reposición y a alcanzar como mínimo unos objetivos ecológicos que se establecen en un Plan Nacional de Neumáticos fuera de uso. Este Plan Nacional, lo vemos en la siguiente pantalla, establece unas cantidades mínimas o unas cantidades máximas en el destino que tenemos que darle a los neumáticos que recogemos, que recolectamos. Insisto en que se están recogiendo, en el caso de Español, más neumáticos de los que se declaran a los sistemas. En los últimos años hemos estado en porcentajes por en torno del 115-120%. Actualmente, los datos del 2020, que es el último objetivo que tenía fijado este plan estatal, exigía que como mínimo destináramos un 15% de todo lo recolectado a neumáticos de segundo uso y recauchutado, un mínimo también del 45% a reciclaje o valorización material, que es la separación de componentes de cauchos, metales y textiles para nuevas aplicaciones, y concretamente en el caso del acero, el reciclaje tiene que ser del 100%, y como máximo un 40% a valorizaciones energéticas. Este cuadro, que es válido para el caso español, bueno, válido con sus cositas, no es transportable o exportable a otros estados. Cada estado debe de fijar estos objetivos en función de su mercado. No es lo mismo un estado donde puede haber varias fábricas de cemento con altas demandas de neumático triturado para su uso como combustible alternativo y donde a lo mejor tampoco hay plantas para la granulación, ni siquiera consumos o demandas para este tipo de productos. Entonces, estos cuadros de objetivos se han de fijar o se han de concretar para cada estado en función de la situación de su mercado, sus fortalezas y sus debilidades. Y en el caso nuestro, en el caso español, es un cuadro quizás demasiado optimista, dado que la demanda que actualmente tiene la industria cementera y los hornos de generación eléctrica, porque el uso como valorización energética o uso como combustible no se limita a las fábricas de cemento. Aquí en España, por ejemplo, tenemos dos instalaciones que utilizan el neumático y otros residuos para generar electricidad. Concretamente, una en Palma de Mallorca y la otra en Melilla.
Y esta demanda, como comento, es muy elevada, podría ser incluso superior a ese 40%. Sin embargo, los mercados o la demanda que hay de productos reciclados actualmente pues no llegan a ese 45%, son bastante inferiores. Se están consiguiendo estos porcentajes que obliga nuestra legislación gracias a que está exportándose por parte de las empresas gestoras grandes cantidades de grano y de polvo de caucho a otros países, con otros destinos. En el caso del neumático recauchutado, ese 15% también es bastante optimista, teniendo en cuenta que no ha habido todavía ninguna acción proactiva por parte de la Administración, como comentaba, sería la cuarta pata que sería necesario para que un buen sistema funcionara, que es la de la corresponsabilidad de la Administración. Lamentablemente, los vehículos de titularidad pública que tenemos en nuestro país, que son muchos, son muchísimos, pues no usan lo que debieran ese neumático recauchutado. Y eso quizás sería una acción fundamental por parte de nuestras administraciones, nuestros legisladores, en aras de obtener no solo estos porcentajes, sino de dirigirnos realmente hacia una economía circular, a una reducción de residuos. Pero bueno, lamentablemente, como les comento, pues actualmente no está sucediendo. Sí, en países de nuestro entorno, no hace muchos años, Italia, por ejemplo, fijó unas cuotas mínimas obligatorias por ley del uso de neumático recauchutado en vehículos de titularidad pública. Y Francia recientemente también está legislando en este sentido. Tiene que ser la administración pública la primera que dé un paso al frente a la hora de dar uso no solamente al neumático reutilizado, al neumático recauchutado, sino también en el uso de productos reciclados. Y haciendo extensivo esto no únicamente a los neumáticos, sino a cualquier otro residuo. Este año pasado, en el año 2020, nuestra legislación sufrió también una nueva modificación, el Real Decreto 731/2020, para mejorar o definir todavía mejor las responsabilidades de los productores, con 4 grandes cambios. La primera, se creó un registro nacional de productores buscando esos nichos de fraude, buscando esas empresas que están importando o adquiriendo neumáticos y comercializándonos en España y que actualmente no están cumpliendo con sus obligaciones medioambientales. Este registro permitirá probablemente cruzar datos entre aduanas y agencia tributaria con medio ambiente para limitar el acceso de neumáticos que no están controlados y que no cumplen con sus obligaciones medioambientales. Se amplía la definición de productor. En el caso español, los desguaces no estaban bajo el paraguas de nuestra legislación y a partir de este Real Decreto, incluso el neumático que se genera como producto de la descontaminación de un vehículo cuando éste llega a un desguace, también ha de corresponsabilizarse y participar de los sistemas colectivos de responsabilidad. Se incluyen también todo tipo de neumáticos. Hasta este año 2020, los neumáticos de minería y neumáticos de agricultura mayores a 1,4 metros también estaban exentos de esta responsabilidad, dado que tenían todavía permitido terminar en un vertedero. Esta posibilidad de verter los neumáticos grandes se elimina y los sistemas colectivos, por ende los productores, se han de responsabilizar de todos y cada uno de ellos, independientemente de su tamaño. Y el último cambio que introduce esta nueva legislación es que regula y controla la comercialización de neumáticos de segundo uso. Es un sistema de garantías para que cuando se comercializa por parte de un taller un neumático de segundo uso, un neumático reutilizado, se haya comprobado mediante una norma UNE, se llama la 69051, que tiene todas las características necesarias y todo ha pasado las inspecciones y los controles necesarios para garantizar que ese neumático puede seguir rodando. Esto desde un punto de vista legislativo. Desde un punto de vista administrativo, y esto sí es algo fundamental a la hora de exportar
este modelo que tenemos en España y en Europa, a Latinoamérica, es hacer un estudio de mercado previo, conocer cuáles son los volúmenes de generación de neumáticos fuera de uso en todo el territorio, cuáles son las principales localizaciones de generación, los grandes núcleos urbanos y las poblaciones más pequeñas, saber de cuántas empresas se cuenta, tanto para recolectar los neumáticos como la infraestructura de transporte, carreteras, distancias, las plantas de almacenamiento y trituración y las alternativas de valorización material y energética. Esto desde lo que sería un estudio de mercado, de la situación concreta de un país, y después crear la estructura necesaria por parte de los productores para coordinar todo esto. Hay que formalizar una empresa gestora, un SCRAP, un sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor, y que siempre y en todo caso ha de ser ideada como una empresa sin ánimo de lucro, que ha de invertir todo el dinero que recauda o que recoge por parte de los productores en recolección, trituración, transportes y valorizaciones. Desde un punto de vista operativo, este sistema colectivo, esta estructura ya creada, debe promocionar las plantas necesarias para cubrir toda la demanda del mercado. Se han de adaptar las capacidades instaladas o mejorar las instaladas con nuevas, es decir, instalables a futuro, para gestionar todo el volumen, tanto generado como generable a futuro. Localizar estas instalaciones en los lugares de mayor generación, minimizando costes de transportes, y estudiar las fortalezas y debilidades que tiene el mercado en cuanto a las demandas que tiene ese mercado, ya sean de valorizaciones materiales o valorizaciones energéticas, así como a la aplicación de los distintos productos derivados de neumáticos fuera de uso. En este punto me quiero parar porque aquí hay que ser imaginativo y las posibilidades de coordinar o gestionar esto son muchas. Por poner un ejemplo, en España, neumáticos en todos los puntos generadores, allí donde estén. Concretamente en España se atienden cerca de 30.000 instalaciones donde se sustituyen neumáticos. Esto se puede hacer porque España cuenta con una buena red de carreteras. La localización de los neumáticos está bastante bien controlada. Talleres, flotas de transportes, recambistas, etcétera. Y se ha estudiado los costos de hacer esa recogida capilar y se han ubicado plantas de trituración en toda la geografía española para reducir, en la medida de lo posible, el transporte o traslado de esos residuos hasta las plantas de tratamiento. Sin embargo, un país como Portugal ha optado por una solución distinta. No se hace una recolección taller por taller. Hay una serie de puntos de transferencia o puntos intermedios en toda la geografía portuguesa y son los propios talleres los que tienen que trasladar por sus medios estos neumáticos a esas instalaciones. Es un sistema más barato que implica directamente a los talleres para hacerse cargo del traslado de los neumáticos hasta estos lugares, pero la variedad de alternativas sería infinita. Uno de los principales problemas que podemos encontrarnos a la hora de la recolección es que no haya la suficiente inspección o el suficiente control respecto a los talleres y puntos generadores y estos pues, no vean la necesidad o la implicación a la hora de o bien que se los recojan, solicitar el servicio de recogida o bien trasladarlos a un punto intermedio. Pero dado que se fija una cantidad, una tasa, un valor para la gestión de estos residuos, podría implicarse al punto generador, a los talleres, gratificándoles el traslado, por ejemplo, de estos neumáticos, de estos residuos, hasta puntos intermedios o puntos de recolección y almacenamiento. Sería una posibilidad, por ejemplo, el abonar a los talleres este traslado, este envío, y de esa manera implicarlos de una manera activa
y en la necesidad de entregar o de enviar todos los neumáticos para su correcta gestión. Insisto, las posibilidades son infinitas de cómo organizar la parte quizás más compleja, que es la recolección de todos los neumáticos allá donde se genere. Los países son grandes, la capilaridad es inmensa y eso es quizás lo más complicado, el conseguir que si los productores, los importadores han abonado por 100 unidades, se recolecten y posteriormente se gestionen 100. Por último, y no menos importante, es implicar a la Administración tanto en la operativa de los sistemas colectivos como en los objetivos a conseguir. Normalmente, aquí al menos en este país, el consumo de los productos obtenidos de los neumáticos fuera de uso ha caído siempre bajo las espaldas de los productores. No ha habido una implicación por parte de la Administración en incentivar, en promocionar o incluso, me atrevo a decir, en obligar al uso de ciertos productos. Y esto además lo hago extensivo no únicamente al neumático, sino a cualquier otro residuo. Nuestro sector público es gran consumidor de materia prima, no solamente de neumáticos, también de residuos de demolición y construcción, porque se encargan de muchas obras civiles, de mobiliario urbano, de infinidad de productos, y tiene que haber una implicación activa por parte de las administraciones de promocionar e insisto, en obligar a que estos consumos que hacen de materias primas sean o se prioricen sobre aquellas materias primas que se han obtenido a partir de un residuo. Antes comentaba que el uso de neumático recauchutado en vehículo de titularidad pública debería de ser una obligación. Estas obligatoriedades tienen dos vías. Bien de una manera coercitiva, sanciones si no se cumplen, pero también beneficios. Podríamos hablar de beneficios fiscales a aquellas empresas o entidades públicas que usen productos. Recompensas por la obtención de objetivos en el consumo de materias primas con origen de un residuo. Y también sería muy importante, sería fundamental, mayor implicación a la hora de inspeccionar a todos los agentes de la cadena. Más inspecciones en cuanto al control de los puntos generadores, gestores, sistemas colectivos y, por supuesto, productores, que son los que tienen la primera obligación, que es la de hacerse cargo del neumático fuera de uso, del residuo que se baja. Estas cuatro patas son, a nuestro entender, fundamentales y el germen para que un sistema colectivo pueda funcionar en cualquier estado. Una buena legislación, una legislación que cierre toda la responsabilidad de cada uno de los agentes municipios. Que haya sido o les haya resultado interesante y quedo ya a su disposición para cualquier consulta que me quieran. Javier, muchísimas gracias por esta tan interesante charla, especialmente porque nos da como una visual de lo que viene para, o lo que podemos aplicar en Latinoamérica. Tenemos muchísimas preguntas, vamos a comenzar con ellas. Bueno, entonces, hay bastantes. Me sorprende, me gusta. Me dice, pregunta Florencia Lancillota
reciclaje de neumáticos del Ministerio de Ambiente. Entiende que España recolecta más de lo que genera, pero ¿cómo debería ser un país que recién empieza con los sistemas de gestión en el marco de una responsabilidad extendida del productor para resolver el estado de situación de los pasivos, teniendo en cuenta que las metas deben aplicarse a partir de la entrada en vigencia de la norma que lo regule? A ver, en el caso español sí recogemos o recolectamos más neumáticos de los que se declaran anualmente. Si hacemos referencia a depósitos anteriores, a neumáticos que se hayan generado antes de la creación de los sistemas colectivos, en España no nos hemos hecho cargo. Eso ha sido responsabilidad, o la ley determinaba que era responsabilidad de su poseedor. Y si no aparecía o no existía un poseedor del organismo público correspondiente. Aquí en España, antes de la creación de los sistemas integrados de gestión, teníamos 27 vertederos. 27 vertederos y además de grandes proporciones. Lamentablemente, y creo que es público, se habrá enterado todo el planeta, el mayor de ellos ardió. Hace 4 o 5 años, en Seseña, junto a la capital de España, Madrid, ardió un vertedero con 80.000 toneladas de neumáticos. A raíz de aquel incendio, a través del Ministerio y de las distintas comunidades, se invirtieron grandes cantidades de dinero para recoger, gestionar correctamente los 26 restantes. A día de hoy en España ya no hay ningún vertedero histórico y toda la generación pasa a ser responsabilidad de los productores y se recoge nuevo. Muy bien, perfecto. También nos pregunta Marcelo Marra de FATE, ¿qué rol juegan en España los principales fabricantes de neumáticos en el rol administrativo o es más rol operativo? En ambos. Los sistemas colectivos se crearon por parte de productores, son entidades privadas que crearon los productores para hacerse cargo de su responsabilidad ambiental. En el caso hay 2 sistemas colectivos operando, uno es Signus, que se construyó o creó por parte de las 5 grandes multinacionales, Bridgestone, Continental, Michelin, Pirelli y Goodyear, y TNU, que lo constituyeron los grandes distribuidores e importadores, concretamente fueron 10. Actualmente Signus representa a 300 y pico productores, no sé exactamente el número, y TNU a 220 o 230 productores. Entonces, a la pregunta que me han lanzado, el fabricante se hace cargo desde la organización del sistema colectivo a toda su operatividad, íntegramente. Perfecto, muy bien. También nos pregunta Manuel Carrera del Instituto Perú Limpio. ¿Están determinando la trazabilidad de los neumáticos hasta su valorización para poder determinar cuáles son las cuotas verdaderas? Sí. Una de las responsabilidades que recoge nuestra ley, tanto española como mediante directiva europea, es que el productor, y en este caso a través del sistema colectivo, que es la herramienta que utiliza el productor, es responsable desde el momento en el que pone un neumático nuevo en el mercado hasta que se valoriza finalmente. Entonces, este sistema colectivo al que yo represento, en el caso de TNU, conoce y tiene una trazabilidad exacta, primero de la puesta en el mercado por parte de sus productores en los distintos puntos generadores, la recolección y traslado de esos neumáticos a las distintas plantas de tratamiento y, por último, el destino final en volumen y en porcentaje, tanto sea de valorización energética, valorización material, como recuperación o reutilización. Muy bien, excelente. Javier, de nuevo, muchísimas gracias por tu presentación, muy interesante, y agradecemos también al público por todas sus preguntas. En unos minutos estaremos entonces con nuestra siguiente conferencia. Muchas gracias, Catalina. Gracias a ti.